Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al video de decodificadores de Les Ingenieurs. Vamos a entrar a detalle con decodificador y codificador en los sistemas digitales. Bien, para comenzar vamos a presentar el tema de decodificador y presentaremos el video más básico, que es decodificador de 2x4, y en este video también presentaremos un decodificador de 3x8 y finalmente uno de 4x16, y al final del video mostraremos las aplicaciones de este tipo de circuitos. Entonces, bueno, un decodificador básicamente lo que trata de hacer es de decodificar de 2 líneas de entrada a 4 líneas de salidas. Las 4 líneas de salida reciben el nombre de decodificación sub 0, 1, 2 y 3. Ahí está. Entonces, vemos que para poder armar la decodificación, lo único que hacemos es cada combinación de la tabla de verdad con respecto a las entradas, vamos colocando un 1 y vamos recorriendo en diagonal este 1 para obtener las siguientes salidas, como lo vemos ahí. De esta manera es como se diseña un decodificador de 2 líneas de entrada por 4 líneas de salida. Entonces, lo que va a hacer este tipo de circuito es decodificar estas dos en una sola salida. Vamos a ver cómo sería el montaje del circuito. El montaje del circuito es muy fácil, puesto que tenemos dos entradas, que son X y Y. Ambas obviamente pueden tener o no pueden tener las entradas negadas. Y como me doy cuenta que lo que tenemos aquí a la primera salida, que es D sub 0, pues está simplemente el min término X''Y. Entonces lo puedo tomar desde aquí, es X' y Y. De esta manera lo coloco a una compuerta AND, como ya sabemos, y colocamos la salida D sub 0. Después viene el min término D sub 1, el cual es únicamente X''Y. Entonces tomo X', que está aquí, y Y la tomo antes de la negada. Ahí está, y este sería D sub 1. D sub 2 sucede lo mismo, es XY'. Entonces ahora tomo X normal y tomamos la negada de Y. De esta forma vamos construyendo nuestro circuito decodificador. Vean que ahí está, D sub 2, y finalmente el D sub 3 pues es X y Y nada más. Entonces me doy cuenta que las entradas vienen desde aquí. Y bueno, podemos ya diseñar un circuito de decodificación. Ahí está, con ese tipo de compuertas, y tenemos D sub 3 a la salida. Listo, tenemos un circuito decodificador de 2x4. Esto es muy sencillo de emplear. Ahora, ¿cómo se forma un decodificador un poquito más grande? Bueno, vamos a diseñarlo. Vemos que ya diseñamos el circuito, no tiene mayor complejidad. Y ahora presentaremos un circuito un poco más grande. El decodificador 3x8, que es de los más empleados. Este tipo de circuito son 3 líneas de entrada por 8 líneas de salida. Entonces lo que tendría que hacer sería aquí X, Y y Z. Ahí está. Y tendría que tener 8 líneas de salida. Por lo tanto empezaré con D sub 0, D sub 1, D sub 2, D sub 3, D sub 4, D sub 5, D sub 6 y bueno, D sub 7, que ya no nos cabe. Entonces vamos a ponerlos un poco más pegadas. D sub 0, D sub 1, D sub 2, D sub 3, D sub 4, D sub 5, D sub 6. Ahí está. A duras penas nos cabe D sub 7. Ahora, ¿cómo le hacemos para tener las decodificación? Bueno, pues como dijimos, las entradas responden a las combinaciones de siempre. Aquí no va a haber ningún cambio. El único cambio que vamos a hacer es prácticamente al momento de combinar las salidas del circuito. Ahí tengo las entradas. Ahora, ¿cómo viene la decodificación entonces? Bueno, pues la decodificación viene de la siguiente manera. Está el 1 aquí y todos los demás son ceros. De esta forma, luego aparece el 1 en D sub 1 y todo lo demás es ceros. De tal manera que el 1 lo podamos ir recorriendo hacia cada una de las salidas que encuentra el decodificador. Vean que no es nada complicado, simplemente es ir siguiendo el recorrimiento del 1 decodificado. Ahora bien, muchos dirán, bueno, ¿para qué nos servirá todo esto? Este circuito, además de ser uno de los circuitos ya de lógica combinacional a mediana escala o a grande escala, es un circuito integrado que nos puede funcionar para distintas soluciones. ¿Cómo lo podemos emplear? Bueno, si ya sé que el decodificador 3x8 tiene esta tabla,
Y si yo diseño el circuito, pues obviamente voy a encontrar cada uno de los min términos, ¿no? Por ejemplo, si quiero encontrar el min término D sub 0 y lo quiero diseñar, me doy cuenta que el min término es X', Y' y Z'. Por lo tanto, son X, Y y Z, ambas, o mejor dicho, todas en negadas. Todas entrando a una compuerta AND, porque es un min término, y ahí tendría yo la primera salida, que es D sub 0. D sub 1 me doy cuenta que la única decodificación de D sub 1, si me doy cuenta así, pues es únicamente X', Y', Z. Entonces sería X', que está aquí, Y', que está aquí, y Z, que va antes, o la tomaría yo antes del decodificador. Antes, perdón, del inversor. Y ahí está, D sub 1. De esta manera, bueno, pues podemos saber que todo lo demás del circuito es exactamente igual al decodificador de 2x4. Son las mismas implementaciones, lo único que tengo que hacer es ir viendo qué min término le corresponde para diseñar el circuito completo. Ahora bien, también existen los modelos de codificador 4x16. A lo mismo existirá uno de 5x32 y uno de 6x64. Entonces, ¿para qué me sirve este tipo de circuito en la decodificación digital? Bueno, vamos a entrar a detalle. Por ejemplo, nosotros ya sabemos que este decodificador puede funcionar, sabemos que es un integrado de cierta manera. Y ahora, imaginemos que tenemos una función, vamos a suponer que tenemos algún problema de lógica booleana donde la función f de salida, vamos a ponerle f sub 1, yo ya sé que aquí tengo todas mis combinaciones, ¿sí? Las respectivas, e imaginemos que nos dan un problema y el problema nos presenta la siguiente tabla de verdad. La tabla de verdad es esta. Vean, es esto de aquí. 0, 0, 1, 1, 0, 1 y 0. Ahí está. Supongamos que viene así. Si nos damos cuenta, esta tabla de verdad tiene un 1 en la primera salida, que es el decodificador de un 3x8, que viene siendo la salida de sub 0. Es decir, ¿cuáles aquí están marcados como 1? Bueno, pues está marcado como 1 la D sub 0. Si nos damos cuenta, la combinación que da D sub 0, que es la 0, 0, 0, la 0, 11 o 0, 1, 1 es esta, la 0, 1, 1 es la salida D sub 3, entonces me voy aquí D sub 3, la combinación 1, 0, 0, que es la D sub 4 del decodificador, y finalmente el otro 1 que está aquí, que es la salida D sub 6. Ahora, ya sé exactamente qué salidas corresponden del decodificador, y como todas me dan 1, si yo no quiero implementar una función booleana por min términos y no quiero después simplificarla por mapas de Carnot y tal vez tengo a la mano un circuito de codificador, pues me va a bastar mejor emplear el circuito de codificador que viene más o menos en digital, está abreviado así, de codificador 3x8, que significa que son 3 líneas de entrada y 8 líneas de salida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a ponerlas así. Y obviamente cada línea de salida es de sub 0, de sub 1. Ya esto lo debemos de conocer. De sub 3, de sub 4, de sub 5, de sub 6 y de sub 7. Entonces me va a bastar únicamente tomar este decodificador, circuito, y implementar las salidas de sub 1, de sub 3, de sub 4 y de sub 6. De sub 1, de sub 0, perdón, está aquí. De sub 3 aquí, de sub 4 aquí y de sub 6 de este lado. Y como todas me dan un 1, pues puedo rápidamente con una compuerta AND colocarlas y me implementará la salida de la función booleana. Y listo. De esta manera podemos ver que si yo tengo a la mano circuitos decodificadores que me permitan, ya sé cómo es el diseño y ya sé prácticamente para qué funciona en base a su tabla, pues puedo, dada un problema que tenga yo en álgebra booleana o en funciones lógicas, puedo implementarlo con un decodificador, ya sea de 2x4, de 3x8, de 4x16, etc. Únicamente jalando las salidas que me arrojan un min término o un no lógico de la función booleana que yo quiero implementar. Y listo. De esta forma, pues tendré fácilmente... perdón, aquí no es una AND. Fuimos aquí con la finta. Más bien, como cualquiera de estas me puede dar la salida, no sería una AND, sino más bien sería una compuerta del tipo OR. Porque, pues cualquiera de estas me tiene que dar un 1 para la función de salida. Y bueno, si la opción es eso, uno u otra,
o cualquiera, al menos una de estas, entonces debo de implementar una compuerta AND, una compuerta OR, perdón, como salida. Y de esta manera, bueno, la función booleana que yo tengo, pues si tengo acá un 1, automáticamente me va a dar un 1, que es como tal me dice que va a ser la función, y listo. En base a estas combinaciones, yo tengo aquí la decodificación para cada una de las combinaciones que tengo. Y listo, me queda el circuito lógico combinacional que yo quiera implementar. Bien, espero se haya entendido este video de circuitos decodificadores. Haremos otro video de un circuito codificador. Y sigan suscribiéndose a nuestro canal, compartan el video por las redes sociales y regálenos un like.